Hola amigos cibernautas, muy buenas noches. Compañero Rosy, ¿cómo estás? Muy bien, compañero Mau, ¿y tú? Buenas noches. Buenas noches. Pues aquí otra vez en su canal de Secuntorreando, en Ujú. donde, bueno, pues tanto este canal como nuestro programa de radio Soy de Secundaria, la finalidad es acercarnos, como lo dijimos desde un inicio en ambos proyectos, lo más posible al análisis de la educación, específicamente en la educación básica, para pues, poder nosotros tener algunos elementos de reflexión en el sentido de cómo está la educación en el país, ¿no? Entonces, el tema del día de hoy, Rosy, es hablar un poco sobre la evolución que ha tenido la ciencia que se encarga de estudiar específicamente el cerebro y cómo va vinculado a la parte educativa. Así que, pues, en esta investigación que hemos realizado, pues el cerebro ha tenido una evolución en la investigación y en la parte relacionada con la parte pedagógica se ha tenido avances importantes. Lo más destacable, Rosy, es cómo en algunos países sí se ha aprovechado estos conocimientos y cómo en otros todavía estamos como que en pañales, sin darle a conocer a los docentes sobre este asunto. Hay países como vimos algunos videos en Chile que están preparando neuropsicólogos a los docentes, o en el caso de los países más avanzados a nivel nórdico, que también lo hacen. Así que, ¿cuál es tu punto de vista de toda la investigación que se realizó y cómo ves este asunto de vincular la ciencia aplicada a la parte educativa? Pues mira, de lo que estuvimos investigando, la verdad es una información muy importante, muy interesante, sobre todo porque involucra precisamente el poder educar de manera diferente como nos han venido educando durante muchos años, ¿no? No sé si a lo mejor un siglo, pero muchísimos años. Y eso les ayudaría muchísimo a los niños de ahora, sobre todo también porque hay que estar conscientes de que los estímulos que ahora ellos tienen son muy diferentes a los que nosotros teníamos. A nosotros anteriormente probablemente el más boom era la televisión, tener televisión en tu casa. Ahora pues bueno, la gama de información que hay pues es internet, es por medio de celulares, de la televisión, el cable, o sea, videojuegos, o sea, es una gran cantidad de información que ellos van recibiendo y que van asimilando, ¿no? Y que su cerebro está en permanente conexión. Sí, así es. Y bueno, una de las cosas interesantes es la capacidad que tienen ellos de estar manejando, en este caso, de un videojuego, un menú con su maquinita acá en las manos y estar al mismo tiempo atentos sobre lo que pasa dentro del mismo juego, ¿no? Y que son un juego ya en tercera dimensión. Así es. Y que en este sentido, Rosy, el asunto medular que plantea las neurociencias es precisamente que se acabaron con una serie de mitos. En una primera investigación se decía que el cerebro tenía como compartimientos, como pequeños archiveros, ¿no? Así es. En donde de un lado izquierdo y de un lado derecho estaba dividido el cerebro y nos decían, bueno, pues la parte del habla está ubicada en tal lóbulo, ¿no? Y en tal zona. Así es. Y así se iba hablando de los movimientos motrices, en el caso de la vista, el caso del oído. Y la revolución de los últimos 20 años, lo que nos ha dicho ahora la gente que se encarga de las neurociencias, es que el cerebro en realidad interactúa. O sea, todas las sedes están interactuando y que la parte más importante es que cuando llega el conocimiento, sí ocupa un lugar en el cerebro. ¿Sí? O sea, es como un CPU. Se va llenando el disco duro y la conexión a través de la sinapsis es lo que permite realmente fortalecer o no la capacidad del aprendizaje. Y es ahí donde radica la diferencia, Rosy, con todo lo que tú señalabas. Si en este momento estos estudios nos dicen que un niño de X edad, ¿no? Por ejemplo de kinder, lo máximo que puede aspirar un docente es a tener entre 5 y 8 minutos su atención. Sí. Porque luego se va. Y no quiere decir que se vaya a su casa, porque no son bebés. Ya no está atendiendo lo que tú le estás indicando.
Sí, porque tiene otro tipo de estímulos, ¿no? Entonces voltea, hace diferentes cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues pedagógicamente lo que tendrás que tú es generar condiciones para que te des cuenta que cada 5 o 8 minutos tienes que ir poco a poco modificando el proceso para tenerlo el mayor tiempo posible con la atención. Y en el caso, nada más para que nos demos una idea, a nivel de universidad, se habla que entre 15 y 18 minutos sería así como que el tope máximo en donde la gente está atenta. Y sin embargo, ¿de cuánto tiempo es una clase, no? Ajá, y no vamos lejos. Ustedes ahorita nos llevan escuchando como 4 minutos. Y lo que queda claro es que en los videos de YouTube, el promedio es entre 4 y 5 minutos y luego la gente se va, si no les interesa el contenido, o a veces hasta en 1 o 2 minutos. Esa es la trascendencia y la importancia de lo que significa todo el aprendizaje de las neurociencias aplicadas a la parte pedagógica, porque entonces tu pedagogía iría encaminada a tratar de que todo tiempo ubiques cómo está funcionando el cerebro de los niños, de los adolescentes o incluso de los adultos para poderles promover un aprendizaje mucho más importante. Otra cosa que destacaban, Rosy, es el asunto de que la memoria entre lo que significa el aprendizaje de un día al otro, ¿cuánto porcentaje era más o menos el que se tenía? No, bueno, pues yo creo que, no creo, sino manejaban un porcentaje que era no mayor al 10% y eso ya era mucho. Lo cual, la pedagogía lo que indica es que tienes que estar reforzando el conocimiento todos los días. De manera. Es decir, tú haces tus apuntes y lo primerito que tienes que llegar a hacer a casa es una pequeña revisión. Leída. Y con eso es muy importante porque la suma de todas estas actividades te llevarían a tener un aprendizaje realmente importante y consolidado. Que de hecho también manejaban en el caso de los exámenes que se hicieran o sugerían que se hicieran, digamos, del primer parcial, pues lo que estaban tratando, y al siguiente parcial meter un poquito de lo que habían visto en el parcial anterior, y así sucesivamente, porque pues bueno, si al final del año quieren preguntarle todo lo que vieron durante el año restante, pues resulta que les resulta bastante complicado a los niños. Y otra parte importante, Rosy, que se señala, es que la situación de la suma del conocimiento, o sea, como se va dando, no es un asunto que tenga que ver con la situación de, como nos enseñan a nosotros, la memorización. Que lo que se tendría que estar buscando es la experimentación. Así es. Para que a partir de el vivenciar la acción te permita incorporar con mayor efectividad el conocimiento. Sí, porque también comentaban que, bueno, mientras más impacto te resulte el poderlo vivenciar o experimentar, pues más en tu cabeza lo vas a recordar, ¿no? Entonces va a ser un poco más complicado que lo olvides. Entonces lo ideal es que se pongan, si son prácticas, pues bueno, que las hagan, que vayan al campo a hacer actividades de campo para poder vivirlo y experimentarlo. Y entonces pues no se les va a olvidar nunca, ¿no? Y en este sentido, pues lo que tendríamos que marcar, que a nivel pedagógico, lo que tendrían que estar buscando los docentes es actividades prácticas que faciliten el conocimiento, y cuando hablamos de facilitar, hablamos incluso de la terminología, ya no se habla de docentes, ya no se habla de maestros, se habla de facilitadores. Así es. Y que entonces quien va a incorporar el conocimiento es el mismo alumno. Así es. Bajo esa perspectiva cambia de manera sustancial la manera como se tendría que estar haciendo la enseñanza en el país. Incluso no teniendo a los alumnos en el salón de clases exclusivamente, porque podríamos en ese momento tenerlos haciendo una práctica de campo y aprovechando que están en ese momento fuera del contexto cuadrado del salón, sentados, en un aprendizaje permanente. ¿Por qué? Porque lo que nos dicen también las neurociencias es que el aprendizaje se da a partir de todos los sentidos. Entonces, estás aprendiendo a partir del olfato, estás aprendiendo a partir de la vista, a partir del oído, a partir de las sensaciones, a partir del gusto. Y eso nuestros docentes lamentablemente no lo tienen completamente claro, y por obvias razones las estrategias pedagógicas a veces no son en ese sentido, ¿no? Así es. Y bueno, ya a lo mejor para cerrar, también comentaban dentro de esta información con estos científicos chilenos que, bueno, hicieron un experimento con unos maestros, precisamente con los maestros, indicándoles que iban a tener un grupo especial de un nivel, un IQ. un IQ bastante alto, y entonces pues que tenían que ver ellos de qué manera
tenían que darles y transmitirles la información que tenían que entregarles, ¿no? Entonces, pues bueno, de entrada, pues yo creo que los maestros se han de haber sentido bastante motivados al considerar que, bueno, ellos iban pues a orientar, a guiar, pues a personas con un IQ fuera de lo normal y, bueno, pues tenían que esforzarse, ¿no? Entonces, pues los trataron de diferente manera, hablaban más con ellos, se acercaban más, les sonreían más, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, al final de cuentas, el resultado fue que esos chicos que aparentemente, y digo aparentemente porque después el resultado fue otro, aparentemente pues habían salido con muy buenas calificaciones, bastante estimulados, con el conocimiento que debían de haber, que tenían que tener, y resulta que ya al final pues les dijeron a los maestros, pues ¿qué creen? Los niños eran unos niños normales, no tenían un IQ elevado, y entonces pues derivado de eso pues también viene aquí la otra parte, ¿no? Los maestros desafortunadamente pues a veces van etiquetando a ciertos tipos de niños, ¿no? Entonces, a lo mejor el considerar que tienen unos niños con un IQ normal, pues bueno, pues ya no tienen la oportunidad de poder darles más que lo simple y necesario que tienen, ¿no? Sí, y eso creo que es algo súper relevante, Rosy, porque la predisposición que tienen los docentes al tratamiento de alguien en específico, sí influye. Entonces, pues son cosas que hay que ver. Así que, pues, Rosy. Pues los invitamos a que se suscriban al canal de Secuntorreando y le den like.